11:39 de la mañana. Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Entre atentados con explosivos, una cifra récord de masacres y una fuerza pública debilitada, la Colombia asumida por Abelardo de la Espriella este 7 de agosto no admite diagnósticos a medias. El país se encuentra sumido en un profundo déficit fiscal, un sistema de salud ahogado en deudas y la amenaza latente del fenómeno del Niño. ¿Cómo gobernar un país que arranca su nuevo cuatrienio al borde del apagón fiscal, sanitario, eléctrico y con la mayor ola de violencia de la última década? Este 7 de agosto marca el inicio de una nueva etapa institucional para Colombia. Sin embargo, para el presidente Abelardo de la Espriella, la agenda no da margen de errores ni de espera. Desde el primer día de este periodo, 2026-2030, la nueva administración conduce un país que exige soluciones oportunas frente a tensiones acumuladas en materia institucional, social y económica. En la antesala del cambio de mando, el país registró una ola de violencia marcada por atentados. Entre los incidentes destacó el camión bomba detonado en Cúcuta, en el norte de Santander, o las recientes incautaciones de explosivos y drones acondicionados para ataques terroristas en el Valle del Cauca. La crisis en materia de seguridad se vio agravada por las casi 50 masacres cometidas a lo largo y ancho de Colombia en lo que va de 2026. Con este panorama violento como telón de fondo, el crítico estado de la fuerza pública es evidente. Abelardo de la Espriella recibe a las fuerzas militares y a la Policía Nacional con una notoria pérdida de capacidad de inteligencia anticipativa y vacíos en el pie de fuerza profesional. El nuevo gobernante enfrentará además el desafío de operar en un escenario donde el Estado no tiene capacidad para atender de forma simultánea a más de 15 frentes de guerra activa, lo que obligará a priorizar regiones críticas como el Catatumbo y el Cauca. Por ello, el Ejecutivo entrante le apostará en sus primeros 100 días a la recuperación del control territorial y a la puesta en marcha del bloque para la defensa de la seguridad urbana, un plan que aspira a erradicar la extorsión y el crimen en las ciudades. Por otro lado, el área económica también necesitará atención especial. Colombia cerró el 2025 con el mayor déficit primario de la región, acumulando una deuda pública del 62,9% del Producto Interno Bruto. Atender este frente demandará, como lo alerta el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un ajuste estructural cercano a los 30 billones de pesos para garantizar la sostenibilidad. A la par, el sistema de salud requiere medidas inmediatas. Tras el archivo de iniciativas legislativas anteriores y la acumulación de deudas con hospitales y las entidades promotoras de salud EPS, la prioridad del nuevo gobierno será estabilizar la operación del modelo sanitario y garantizar la atención de los usuarios. De lo contrario, la escasez de recursos amenazará la continuidad de tratamientos esenciales para la población. Finalmente, el mapa de retos abarca la estabilidad energética ante el seguro regreso del fenómeno del Niño hacia finales de 2026 y un rezago en los nuevos proyectos de generación eléctrica. Será indispensable asegurar el suministro para evitar contingencias como la que podría ser provocada por un posible apagón total, el primero en 20 años. Para profundizar en este tema vamos a conversar inmediatamente con Manuel Camilo González. Él es politólogo e internacionalista. Se enlaza con nosotros desde Bogotá, la capital de Colombia. Manuel Camilo, te doy nuevamente la bienvenida a Noticias Globovisión Internacionales. De la Espriella, Abelardo de la Espriella asume este 7 de agosto como presidente constitucional de Colombia. Acabamos de ver cuáles son los retos que enfrentará el nuevo mandatario. Ante esos retos, ¿cuáles deberían ser las acciones, las decisiones de la Espriella, al menos en sus primeros 100 días de gobierno? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay dos puntos importantes que tiene que atacar este nuevo gobierno.
Primero es el tema de la seguridad y ciertamente la posesión que se va a realizar en Cali es una de las zonas urbanas pues, más asediadas por los grupos armados ilegales, pues ciertamente está ese simbolismo y la intención del nuevo presidente por tener un plan de choque para recuperar la seguridad particularmente del suroccidente del país. Y segundo, un tema que aqueja a los colombianos de a pie, que es básicamente el sistema de salud. Se ha dicho que no se va a postular ninguna legislación sobre la reforma de la salud, sino que se va a atacar el problema con una mayor financiación del sistema. Por lo tanto, digamos, lo que vamos a esperar estos 100 días son planes de choques, planes de ajuste presupuestal que obviamente logren esa, digamos, sangría que se ha generado en el sistema de salud colombiano. Ahora, Manuel, para poder hacer viables estos planes de ajuste que estás mencionando, muy seguramente el presidente Abelardo del Espriella, en este momento presidente electo, pero a partir del día de hoy, presidente constitucional de Colombia, seguramente va a tener que acudir al Congreso, va a tener que solicitar la venia, el plácet del Congreso para implementar esos planes de ajuste, de recortes. ¿Tiene Abelardo del Espriella en este momento mayorías o por lo menos las alianzas necesarias para hacer viables estas propuestas dentro del legislativo colombiano? Bueno, en este escenario lo que vemos es que Abelardo de la Espriella tiene mayorías frágiles y ciertamente lo es por dos cuestiones. Primero, porque el mayor partido a lo largo de ambas cámaras, Cámara de Representantes y Senado, es el pacto histórico, un partido de izquierda y el partido que obviamente avaló en la candidatura presidencial, que fue Iván Cepeda. Y en segunda instancia hay que decir que los demás partidos de derecha, pues obviamente se ensalzaron en una lucha interna por las presidencias, que particularmente hay que decirlo, el Partido Centro Democrático, que es el partido de derecha más organizado, pues ciertamente terminó ganándole la pugna al candidato de Abelardo de la Espriella. Por lo tanto, lo que vemos un poco es que la gobernabilidad puede estar segura, ciertamente, por la derecha, pero tendrá que reforzar, digamos, esa afinidad entre ellos para evitar que el bloque de izquierda, pues obviamente pueda bloquear con mayor facilidad las estrategias y los proyectos de ley del presidente de la Espriella. Quisiera aprovechar, Manuel Camilo, que has mencionado al senador Iván Cepeda, porque el senador Cepeda es miembro del pacto histórico, tal y como lo es el presidente saliente, el señor Gustavo Petro. Sin embargo, entre Cepeda y Petro pareciera haber diferencias procedimentales. ¿Qué podríamos esperar de Cepeda? ¿Qué podríamos esperar de Petro? En tanto y en cuanto figuras que pertenecen a un partido político de oposición y que seguramente le estarán haciendo una férrea oposición al presidente Abelardo del Espriella. Es una muy buena pregunta, Alejandro, porque ciertamente la izquierda llega muy fortalecida después de las elecciones presidenciales, a pesar de que perdió, y muchísimo más después de las elecciones legislativas en las cuales, de nuevo, y recalco, pues es el primer partido, digamos, de oposición y la primera fuerza política digamos, en Colombia. Ahora, el problema está en quién va a liderar esa oposición. Y ciertamente, más que las culpas, parece ser que el ex candidato Cepeda ciertamente le ha dado como una especie de paso al expresidente ya hoy, Gustavo Petro, para que sea ese líder de la oposición. Por lo tanto, lo que podemos ver es que el expresidente Petro, pues obviamente no va a abandonar la política, seguramente va a estar, digamos, de un poco en términos de ir al pacto histórico. Y ciertamente, obviamente, el legislativo, obviamente, consensos y demás para las estrategias del presidente de las Espriella. Manuel Camilo, una última pregunta. Si puedes, por favor, me respondes en un minuto, que es lo que nos queda de entrevista. En materia de política exterior, ¿cómo será la política exterior implementada por Abelardo del Espriella como jefe de Estado, como presidente de Colombia? Dos palabras, alineamiento activo, y particularmente con los Estados Unidos. Una alianza en términos de seguridad, el escudo de las Américas, y ciertamente va a tener, digamos, una especie de lógica de vagón, donde Estados Unidos va a ir Colombia. Entonces, ciertamente esa es la lógica
que de alguna forma se establece durante este 7 de agosto para el cuatrenio en Colombia en respecto a la política exterior. Perfecto, Manuel Camilo. Agradezco muchísimo tu presencia, estos minutos que nos has regalado. Amigos, amigas, era Manuel Camilo González, politólogo e internacionalista. Con él conversábamos acerca de lo que podemos esperar para Colombia tras la asunción, tras la juramentación como presidente de Abelardo de la Espriella. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada comerciales y a la vuelta más de esta entrega de noticias en Globovisión Internacionales.